Muy buenas noches, amados hermanos. Este es el culto de la Iglesia Bautista Sion desde Miami Springs, Florida. Y estamos ya en el mes de la Navidad. Estamos predicando acerca de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. Y para mí la Navidad es una de las fechas. Tengo quizás la mayor cantidad de mensajes que tengo en toda mi vida son de Navidad y de evangelismo sobre el Espíritu. Pero bueno, lo que quiero en este comienzo es discutir si la Navidad es un evento que merece que nosotros lo publiquemos o si sencillamente ponemos nuestras casas oscuras y dejemos que la gente que quizás ni conocen a Cristo pongan adornos, muñecos y todas esas cosas. ¿Cuáles son los verdaderos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese es mi sermón. Se llama Grandeza de Navidad, que debe ser proclamada o divulgada. Grandeza de Navidad. Está basado en las palabras de Mateo, y Mateo capítulo 2. Estoy obviando el famoso mensaje del nacimiento de Jesucristo, que nació en un pesebre, porque es tan conocido. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es Mateo 1:23. Pero quiero que ustedes vean algo importante en Mateo capítulo 2. Vamos a leérselo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Bueno, ahí está toda la reunión de los magos. Herodes, que le pregunta dónde va a ser, se lo dice a los escribas, y todo vamos a brincar por encima de esto. Los escribas le dicen a Herodes que era en Belén, y Herodes los llamó en secreto. Versículo 7, Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Parece que cuando vio que hacía tiempo que había aparecido la estrella, dice: esto era un niño pequeñito, no habría problema. Así que los envió a Belén con la encomienda de que cuando ya encontraran al niño, hacérmelo saber dónde está, para que yo también vaya y le adore, que era para matarlo. Porque Herodes veía en Cristo el verdadero sucesor del reino donde él lo estaba usurpando, el reino de Judea, que era de David y de sus sucesores, no de Herodes, que era un edomita. Así que vamos al 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Mis queridos hermanos, nosotros no le tenemos que poner nada a la Biblia ni quitarle nada. Las mejores traducciones, más o menos, va a decir la misma cosa. La estrella iba delante de ellos. Al que le guste o no le guste, no puede cambiar la Biblia. Y dice que la estrella iba delante de ellos hasta que se detuvo, llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y eso era en Belén de Judea, el lugar donde Jesús nació. Y al ver la estrella, ellos se le había perdido la estrella en las luces de Jerusalén, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y por eso la siguieron. Ahora entraron en la casa, vinieron al niño con su madre, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación del sueño que no volvieran a Herodes, que no quería felicitar al niño sino matarlo, no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay una historia muy bella aquí, de esa de película, de lo mejor. Y no es un mito. Nosotros no creemos que la Biblia tenga mitos. Nosotros no somos modernistas, ni somos nada de eso. No creemos en la limpieza
de mitificación ni nada. Nosotros creemos la Biblia como está. Por lo tanto, no hay que me quite la estrella, no hay que me quite que fue hasta Belén y que los magos la siguieron. Es lo que la Biblia dice, y hace falta tener fe suficiente para creer que Dios hizo al hombre del polvo y que Dios puso un astro para que traer a los magos desde el oriente hasta el nacimiento de Jesús. Así que vamos a orar y después seguimos predicando. Padre, nosotros te damos gracias porque Jesucristo un día nació en Belén de Judea en cumplimiento de las Escrituras, y porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Murió por nosotros en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, ha prometido venir otra vez, y esta es una historia que hay que proclamarla desde sus comienzos. Así que te pedimos que tú nos ayudes como iglesia tuya en este tiempo a echar tras nuestras espaldas nuestras angustias, nuestros problemas, y a reflejarle al mundo que el gozo de la Navidad es más grande que todos los problemas que nosotros podamos tener, porque en Navidad, en Jesús, está la solución eterna de nuestros problemas. Así que te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que nos des palabra en esta noche, que sea con nuestros hermanos, que ellos puedan hacer lo posible por también participar, y que tu bendición sea con todos. En nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, una estrofa merece, hay problemas técnicos para los signos que estamos salvados, así que allá va, himno 73, ve y vino en la montaña, por lo menos una estrofa. Ve y vino en las montañas, en todas partes y alrededor, ve y vino en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole olas. Bendito en las montañas, en todas partes y alrededor, bendito en las montañas, que Cristo el Rey nació. Vino en la montaña, Cristo el Rey nació. Así que, bueno, pues no nos vamos sin música y vamos a lo otro. He dicho y lo repito que hay un ambiente teológico en algunos de decir que el árbol no se debe poner, que la Navidad del 25 de diciembre es un error, que todo eso es pagano, bla, bla, bla. Y le han dejado al mundo que celebre la Navidad y los cristianos callados. Yo creo que eso es un error grandísimo. Así que vamos a tratar en esta noche de aclarar algunos de esos sí son mitos, para dejarlo donde va la cosa. Creo que debemos proclamar a Jesús en la Navidad, y esto no es si pongo o no pongo guirnaldas, luces o adornos, es si debo o no debo hacerlo. Primer punto. Vamos a ver si lo debemos hacer. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Cuando la gente cumple años, lo ponen en Facebook, todo el mundo felicidad y salen las cositas que salen. Un nacimiento es algo maravilloso. Así que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, una realidad bíblica. ¿Por qué debe ser proclamada por nosotros? Bueno, en estos días escuché hace tiempo a alguien que decía que la Navidad, la iglesia es la encargada de la nueva anunciación de Jesucristo, así como los apóstoles, la iglesia a través de los siglos, ella es la encargada de anunciar la verdad de la Navidad. La Navidad, la gente tiene una Navidad equivocada, es cierto, pero nosotros lo que no podemos cruzarnos de brazos y dejar oscura, esa no es la respuesta del mensaje de verdadera, la verdad siempre va adelante a decirle al error cómo es la verdad. Así que es una acción de proclamación. Jesús nació no como cualquier niño en este mundo. La primera cosa que nos enseña la Biblia
es que Jesús nació en cumplimiento de las Escrituras. Isaías en el capítulo 9 ya estaba profetizado: no habrá siempre oscuridad. Oigan esto, escuchen el versículo 23 de Isaías capítulo 8. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Ese es el 21 del 8. Y acontecerá que teniendo hambre, los problemas de la vida, se enojarán y maldecirán a su rey, el presidente o lo que sea, y a su Dios. Así que buscan a alguien a quien maldecir porque la vida le va mal, levantando su rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y lo que van a encontrar es tribulación y tinieblas, oscuridad. ¿Por qué hay tanta oscuridad en la profecía de cómo se iba a ver al mundo? Fíjense, 3 veces: mirarán a la tierra de aquí, tribulación, tinieblas, oscuridad, la misma cosa, y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿No les parece que hay mucha oscuridad en todo eso? Entonces, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida: pues no habrá siempre oscuridad, y vuelve sobre el tema, para la que está ahora en angustia, Versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y aquí viene la contrapartida. Tinieblas, luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí una tonga, y entre ellos, que pensamos que esa es una profecía de la estrella, una luz que resplandece en lo alto. Después, más adelante, dicen: ¿por qué todo eso? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su imperio no será de un solo lugar, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Han pasado los siglos, 21 siglos, y sigue predicándose en el mundo, disponiéndole y confirmándole juicio y justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque el celo de Jehová de los ejércitos ha publicado a través de los siglos esta historia. Si Dios se encargó en publicarlo en las páginas sagradas, ¿por qué tú y yo podemos estar inventando de que hay que cagarse la boca, que en Navidad no, hay que predicarte la cruz, de la Navidad no? ¿Quién te dijo? No, porque los apóstoles no hablaron de la Navidad. ¿Y para qué le hacía falta? La Navidad es para probar que Jesús nació y Jesús estaba vivo, andaba con ellos. ¿Cómo van a tener que probar el nacimiento de uno que andaba con ellos? Así que lo que pasa es que están cogiendo el rábano por las hojas. Y en la otra profecía extraordinaria, su nacimiento fue humilde, en uno de los más humildes, un pesebre. Conocí niños pobres, pero que nacieron en un materno, nacieron en una clínica, en la casa de socorro, o en la casa de una partera, pero un pesebre. Jesús escogió el más humilde de todos. También su nacimiento había sido profetizado. El lugar, siglos antes, Isaías también había dicho, no en el 9, sino en el 7, en el 7:14, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que cuando Mateo está interpretando el nombre dice Dios con nosotros, Dios con nosotros. Así que esto retaba lo natural del nacimiento. Normalmente cuando una virgen concibe, eso no estaba fuera de lo normal, lo natural, y estaba profetizado que así sería. Así que para que Cristo pudiera ser valedero, tenía que nacer de una virgen. Si María hubiese dado a luz porque tuvo relaciones con José o lo que sea, ese no era para el Mesías profetizado. El Mesías profetizado era de una virgen. Por eso se cumple todo lo que estaba profetizado. Y después en Lucas capítulo 1 ustedes van a ver cuando el ángel se le aparece. María dice: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo voy a tener un niño si yo soy virgen? Y él le explica acerca del Espíritu Santo. Bien, ahora el lugar de nacimiento también fue predicho. Es decir, que Dios inspiró a un profeta para que dijera, también siglos antes, Miqueas 5:2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas
son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué dijo Miguel? Que el que iba a nacer en Belén era eterno, ¿no? Eterno. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo se puede cumplir una profecía así? Bueno, los siglos pasaron, la gente, los teólogos, judíos, todo el mundo estaba mirando los tiempos, las sazones de quién era en aquel que se cumpliría la profecía, porque era algo serio. Y cuando en el Nuevo Testamento, Juan, en el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ya era, no es que fue. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con perdón de los que no creen que Cristo es Dios, tiene atributos divinos, porque la creación solo es potestad de Dios. Y si Él estaba en el principio con Dios, entonces es eterno. ¿Por qué? Hay un principio de todo, y si en ese principio de todo ya Jesús estaba, entonces, no Jesús, sino el Verbo, entonces el Verbo es eterno. Y lo que ocurre es que aquí hay un versículo raro de Navidad, que está en Juan 1:14, dice que este Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios, que en Él estaba la vida, que también en Él estaba la luz de los hombres. ¿Saben eso? En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Recuérdense toda la oscuridad del que habló Isaías y dijo que no habría siempre oscuridad porque vendría la luz. Pues mire, Jesús es la luz del mundo. Así que Navidad debe ser una fiesta de luz. Todo lo que tenga que ver con luz tiene que ver con Navidad, porque es la llegada de la luz al mundo. Así que no es una fiesta oscura en tinieblas, sino una fiesta de luz. Y acá el Verbo fue hecho carne. ¿Cuándo fue eso? En la cruz. No fue en la cruz. Yo le diría a mis amigos de la Edad Media que se hizo carne en Belén, y eso es bíblico, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan predica del nacimiento de Jesús, de la encarnación del Verbo, así como Lucas explica de los ángeles, de Gabriel, de María, y de la metodología que pasó y cómo nació en Belén, y Mateo habla de los magos que vienen de lejos y la estrella resplandeciente en lo alto. Quiere decir que esto es una historia, vaya, maravillosa, es una grandeza total. Así que la iglesia tiene que predicar de esto. Con el nacimiento de Jesús ocurrieron cosas maravillosas que nunca se habían visto. Me encanta Marco Vidal, me encanta Marco Vidal, es un cantante con una profundidad extraordinaria. Hay uno de sus signos que, claro, yo entiendo lo que él quiere decir, de que nació insignificante. Sí, es verdad, dice, no ocurrió nada más, era un niño, pero sí ocurrieron muchas cosas, muchas. Y ahí van las cosas. Su nacimiento fue el más humilde, bueno, nació en un pesebre, pero las cosas que ocurrieron fueron las más grandes y maravillosas del mundo. Dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7, el dador de la vida, creador de todas las cosas, según Juan, vino a nacer en un humildísimo pesebre. Pero no nació solo, no estaba allí olvidado. Los más extraordinarios seres asistieron a su nacimiento. Vamos a ver qué seres fueron esos, los más extraordinarios. Rarísimos. Primero, dice la Biblia que había unos pastores que estaban cuidando su ganado en el campo. Mire, hermano, déjeme decirle, cuando uno estudia crítica bíblica y todo eso, a todo ateo que le dio la gana de decir que era teólogo, se puso el San Benito, y a todo lo que quiso decir que no era como la Biblia decía, lo dijo. Pero ni nosotros le creímos, ni la época en que vivieron le creyó, se murieron y sus tesis y sus teorías se fueron, y la gente ni se acuerda, y la gente sigue todavía celebrando
al niño de Belén, al que los ángeles cantaron, al que los magos caminaron, a la estrella que alumbró. Así que olvídense de eso. Los que disienten no han podido probar el error de la Biblia. Trataron, pero no pudieron. Entonces en Lucas encontramos que había pastores, Lucas 2:8, en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Fíjense, allá ya hay un resplandor que trae el ángel en medio de la noche oscura, resplandece. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Imagínense, un ángel resplandeció aquello, así con todos estos ángeles. Les digo que estoy seguro que nunca había aparecido todo el coro angelical en el planeta Tierra. Así que este es un hecho único y extraordinario. Que me busquen en otro momento. Así que apareció con el ángel una multitud, millones de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si hablamos de un evento cualquiera, de Balaán que tenía un problema, que la mula, que el otro, que hay miles de historias bíblicas que las recordamos y las contamos. Sí. El evento que los ángeles bajan a la tierra, ¿no te parece importante? Eso le dije yo a un testigo de Jehová, amigo mío, se crió conmigo, inclusive sufrimos juntos. Le dije: ¿no te parece que si Dios publicó esta especialidad, es algo grandioso? No hay ningún ser creado que haya tenido a los ángeles adorándole. Dice: no, pero no le adoraron. Dice: no le adoraron. Vamos a ver si es verdad. Porque a mí me gusta creer lo que la Biblia dice y no lo que la gente dice. Vamos a ver si es verdad que los ángeles no le adoraron. En Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, vean bien, Hebreos 1, en Hebreos 1, en el verso 6, escuchen lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cuándo fue eso? Nadie va a discutir de que se fue Belén, ¿verdad? Fue cuando el verbo fue hecho carne, fue cuando el primogénito entró en el mundo. No hay discusión, la Biblia lo dice. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esa fue la orden de Dios, la orden divina. La orden divina, porque quien lo dice es: yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Y cuando introduce el primogénito en el mundo, dice el mismo Dios: adórenle. Así que vayan allá y adórenle. Los ángeles no solamente tienen un coro para cantar en una coral unida. Ayer tuvimos la coral de aquí de Miami, muy linda. Pudimos sacar la cara por nuestra iglesia, un solo mío y un trío de la familia pastoral. Esperamos tiempos mejores, que el coro vuelva a hacer sus presentaciones. Pero esto no fue un encuentro coral que nada más que los ángeles vinieron a cantar solamente. No. Según lo que dice Hebreos, se le pega, Dios dio a los ángeles orden de adorarle. Cuando introduce el primogénito en el mundo, Belén de Judea, dijo: adórenle todos los ángeles de Dios, por eso que vinieron tantos. Así que esto no es cuestión de que a mí me guste o no me guste, es lo que la Biblia dice. Si alguien no quiere ser contencioso y sus criterios son sinceros, vaya, hay gente que está sinceramente equivocada, hay otros que no, que a capa y espada defienden una tesis, una hipótesis, aunque no tenga comprobación. ¿Por qué? Porque está programado, es como un muñequito de cuerda que le das cuerda y va por ahí. Si hay alguien sincero
y lee estas palabras, tiene que darse cuenta que en Belén se encarnó el Verbo, el que era antes de todos los seres, el que por él fueron hechas todas las cosas, y los ángeles le cantaron y le adoraron, según Hebreos 1:6. Así que tendría que cambiar el texto de Hebreos 1:6, habría que cambiar el texto de Lucas, habría que cambiar muchos textos. Yo sé que Jesús se las apañó para cambiar muchas cosas, pero es imposible cambiar tanto. Así que, guste a quien le guste, los seres más extraordinarios asistieron con la más bella canción. La corte celestial descendió para anunciarle y alabarle. Y el mensaje de los ángeles era un mensaje también doctrinal. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Llegó Jesús y llegó la paz del hombre con Dios, la paz de Dios con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Así que otros personajes raros vinieron invitados y la invitación costó, o sea, ¿cómo no? Siguiendo una estrella maravillosa para adorarle. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto fue suficiente para que esta gente desde lejos, en representación de los gentiles, porque a mí me encantan los magos, para mí me encantan porque tienen un concepto, tienen un significado teológico doctrinal, que delante del pesebre de Belén se unió el pueblo judío representado por los pastores y el pueblo gentil representado por los magos. Los que dicen que llegó 2 años más tarde y todas esas cosas, ni Belén, ni Jesús estaba en Belén, porque dice la Biblia que ellos se fueron de allí y Herodes enseguida mandó a matar al niño. Segunda, la historia dice que Herodes murió en el mismo tiempo en que nació Jesús, en el año 4, y subió Arquelao al trono. Así que la historia no la puedes manipular para que Jesús demore 2 años ahí creciendo en el pesebre de Belén, porque la estrella fue hasta el lugar donde estaba el niño, en Belén. Así que tendría que aguantar a Jesús 2 años en Belén, y eso es imposible. Así que tienes que tener una tesis de acuerdo con la historia bíblica y también con la historia universal. Así que tenemos a estos seres extraordinarios que una estrella lo fue a buscar. Miren, poner un farol grande, eso cuesta un dinerito en cuanto a lo que hay que pagarle, ¿no? A la Florida Power Line o la empresa de luz cualquiera. Así que el evento luminoso más extraordinario, duradero, maravilloso, porque la estrella era maravillosa. La estrella no era una estrella allá del firmamento, esto era un lucero, como dice un himno que compuso un amigo: trae hermoso lucero, 3 magos. Bien, entonces lo que tienen que darse cuenta es que es lo que dice la Biblia. Yo creo en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque para mí no hay nada imposible para Dios. Si Dios pudo hacer al hombre del polvo de la tierra, si pudo hacer los astros, y si todo lo pudo hacer con la gloria de su poder, ¿por qué no puede hacer una estrella que camine y que guíe a los magos hasta acá? El tiempo que ellos se demoraron en seguir la estrella, creo que fue el tiempo que le dijeron a Herodes. Pero la estrella no tenía que haber salido en el momento del nacimiento, pudo haber salido antes para que le diera tiempo a Dios a que los relojes de Dios cuadraran. Fíjense si los relojes de Dios son exactos, que estaba profetizado su nacimiento desde siglos antes, de que sería en Belén, que sería de una virgen, pero había una profecía que era muy especial. Es un mensaje del apóstol Pablo cuando él dice en Gálatas 4:4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijos. Hablando de la adopción que Cristo vino a traer.
pero él habla del cumplimiento del tiempo. ¿Ustedes creen que los relojes de Dios se atrasan? Y que los magos iban a llegar buscando a un Herodes que ya no existía 2 años más tarde. No, eso no es así. Cuadren la historia bíblica con la historia universal, porque si usted se monta en Wikipedia y pregunta que cuándo murió Herodes el Grande, le va a decir que en el 4 antes de nuestra era, y cuando vea a Jesucristo va a decir que nació en el 4 antes de nuestra era, porque la diferencia de los calendarios. Okay. Así que vamos a estar claros de que aquella estrella era especial. Fue allá a buscarlos, y a esta hora no es la hora de explicar de dónde vinieron, pero si lee Isaías 60, a mí me parece que es un cumplimiento de los magos, y después veremos. Así que cuando Jesús nació, vienen estos personajes extraordinarios que tienen una revelación divina, porque lo que dice aquí es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta explosiva en una ciudad donde reinaba un rey impío, un rey usurpador, que no era elegido por el pueblo judío ni era el descendiente de David. Él era edomita, idumeo. Entonces, descendiente del pueblo de Edom, que por marañas se agenció el estar sobre el pueblo y sobre la nación de Judá. Pero él no era el elegido por Dios. Así que cuando de pronto aparece una cantidad de gente, porque no eran 3 magos ni 8 cuartos, eran un grupo grandísimo para poder pasar el desierto y atreverse a pasar y enfrentar las bandas de ladrones y todas esas cosas. Además, si leen Isaías 60, verán que una multitud de camellos te cubrirá, y vendrán todos los de Madián y de Efa, y publicarán alabanza, traerán oro, traerán incienso, mirra, y publicarán alabanzas a Jehová. Si eso no se parece, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso, y publicarán alabanza de Jehová. Isaías 66. Entonces, mis queridos hermanos, siempre ha estado ahí, eso siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que a veces hay algunos que no leen la Biblia y hay otros que no la predican con claridad. Así que le estoy abriendo los ojos para que se den cuenta que los magos también eran personajes extraordinarios. Para mí, eran el símbolo de los gentiles, así como los pastores fueron el símbolo de los judíos. Decía en la reunión de pastores que aquel fue un culto perfecto, las luces, Jesús, los predicadores, los pastores predicaron en el pesebre, y los ángeles cantaron, ese fue el coro, y la ofrenda la trajeron los magos. Un culto perfecto. Así que ya saben, lo quieren predicar por ahí. Ahora, hay figuras y tradiciones que no son cristianas, así que pesebre, estrella, luces, magos, pastores, ángeles, pesebre de nuevo, José, María, el niño, son figuras de la Navidad bíblica, figuras de la Navidad bíblica. Eso es indiscutible, no hay que presionarlo. Las profecías, la Virgen, concebir, el lugar, Belén de Judea, todo eso hace el paquete completo de la Navidad de la Biblia, que fue mucho lo que Dios hizo para que eso se verificara. Ahora bien, hay otros símbolos que no son bíblicos, no son de Navidad bíblica. Vamos a decir, en el mejor de los espíritus, que hay personas que han considerado a Jesucristo algo grande como para celebrar su nacimiento. Los ateos no celebran Christmas. Oigan bien, hasta la parte comercial de los renos y todo, se pudiera hacer que alguno, con tal de que su hijito se ponga bonito, le hace, pero acuérdense que cuando yo era muchacho, los reyes que venían después, según aquella tradición, los reyes eran el día 6, pues entonces mandaban a los padres a correr, las tiendas estaban abiertas por la noche, aún en nuestra patria,
Y entonces yo siempre pedía lo mismo. Yo pedía algo que yo veía en la televisión de aquella época, era un tren American Flyer. Oiga eso, un tren que iba por aquí y por allá, entraba por una estación, subía, bajaba, y yo todos los años le pedía a mi rey que me trajeran un tren American Flyer. Pero como nosotros éramos pobres, mi padre era un pobre electricista del Hospital Militar de Marianao, y lo que siempre me traían era una pistolita de fulminante, o un traje de vaquero, o alguna cosita de esa. Nunca tuvieron para comprarme una bicicleta. Y yo le agradezco tanto a mis padres el amor con que me criaron. En mi casa siempre se puso un arbolito, era lo que ellos podían entender. En el mundo religioso que ellos vivieron, sí, se ponían pesebre y se regalaban tarjetas y hacían una comida de Nochebuena, y todas estas cosas celebraban a Cristo dentro de su conocimiento. Así que normalmente vamos a decir que el tanto por ciento mayor de los que celebran la Navidad, aunque no tengan conocimiento de la Biblia, vamos a decir que son, hasta cierto punto, reconocen la grandeza de Jesús. Porque los que son ateos de verdad, de hueso duro, de cuello colorado, esa gente tiene la casa pagada, tiene la bemba de aquí a allá, y le molesta que el vecino tenga algo de Navidad, porque ellos son enemigos de Jesús. Así que no mires la Navidad con un ojo tan malsano, aún la Navidad de los inconversos, de los que conocen a Cristo, a veces lo hacen con el mejor de los sentidos del conocimiento que ellos tienen. Escribí una obra de teatro hace años que hablaba de que el mundo celebraba una Navidad con un pesebre pero vacío, es decir, adentro no estaba Jesús. Sí, era un cumpleaños, pero sin niños. Porque muchos no se dan cuenta que lo que están celebrando es un cumpleaños. ¿Pero el cumpleaños de quién? Ah, no, de adentro del pesebre no se puede hablar. Se puede poner un arbolito, pero no se puede poner un pesebrito. Esa es la Navidad existencialista. La Navidad existencialista se la han presionado a los maestros en Cuba. En las tiendas pues tenían pintados árboles, pero no tenían pintados pesebre. Igualito que aquí. Alguna maestra creyente, cristiana, tuvo alguna vez problemas en la escuela porque quiso poner un pesebre y alguien le dijo, no, el pesebre es una cuestión religiosa, puedes poner un arbolito porque eso es la season. Y el problema está que la season es la season de algo, ¿no? ¿Qué season? Es la season del nacimiento de Jesús. Así que vamos a analizar, miren, ¿qué pasa con Santa Claus? ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Existió? ¿Qué saben ustedes de Santa Claus? Bueno, vamos a decirles lo que hay de Santa Claus. La historia de Santa Claus. Hubo una opereta llamada Llega San Nicolás, San Claus, que el sacerdote salesiano Herco Grecik, yo no sé cómo se pronuncia, perdón, salesiano de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, o Pía Sociedad Salesiana, que es una congregación religiosa católica fundada por San Juan Bosco, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Turín. Esto está en el diccionario, ¿no? Lo han inventado conmigo. Este señor, este cura, escribió una opereta navideña llamada Llega San Nicolás, compuesta en 3 actos. El juego musical abarca muchos niños en representación de ángeles, de demonios, santos de la iglesia, Crispín Zapatero, el que hacía zapatos para los niños pobres, Gerardo Sastre, que le daba ropa a los niños pobres. El estreno se llevó a cabo por la primera vez antes de la Segunda Guerra Mundial en Ljubljana, con gran éxito. En la capital y mayor ciudad de Eslovenia, en 2008 contaba con 270.828 habitantes. Así que el primer acto tenía lugar en el cielo, con los ángeles que se preparaban para la gran ceremonia de ir a la tierra. San Crispín Zapatero y San Gerardo Sastre hicieron ropa y zapatos para llevar a los niños pobres. El segundo acto se desarrolla en el moderno infierno, los ángeles de las tinieblas que tratan de echar a perder Lucifer, planean cómo engañar a los niños y hacer que los regalos de San Nicolás no lleguen. Y el tercer acto
se ve en la tierra San Nicolás, San Claus, que viene a dar la bienvenida a la audiencia acompañada por los ángeles. El santo obispo enseña en su discurso no solo a los niños, sino también a sus padres, amigos y familiares, ser bueno, trabajador, piadoso y generoso. Los niños buenos reciben los regalos. Al final, San Nicolás, que es Santa Claus, les desea a todos feliz Navidad, con el deseo de vivir en paz y armonía. Nicolás de Bari se convirtió en la base de la figura de Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, personaje legendario que según la cultura occidental católica trajo regalos a los niños por Navidad, la noche del 24-25 de diciembre. Una historia católica. La gran pregunta que se hace uno es cómo llegó a ser una tradición católica parte de la historia de un pueblo evangélico. Póngase a pensar, poco a poco, un poquito aquí, un poquito allá, unos que empujan con lo que creen, otros que se cruzan de brazos con lo que creen, y entonces así le va cediendo el lugar a lo que no es verdad, y entonces Cristo, Jesús, el pesebre, se va convirtiendo en un señor gordito, buena persona, que viene de lo alto tipo ciencia ficción, en cine maravilloso, y le trae los regalos a los niños. Entonces toma el lugar de los magos, que en la otra tradición más antigua era la que traía los regalos. Así que yo creo que para que la mentira triunfe, lo único que la verdad tiene que hacer es callarse callada. La verdad se calla y ya la mentira triunfa. Y eso también es delito. Yo creo que tan malo es el presionar con una mentira como el que tiene verdad no hacerla valer. Así que siempre hubo adoraciones falsas. Aquí tengo varios pasajes en la Biblia que hasta el pueblo de Israel se postró y adoró las cosas falsas que estaban alrededor de ellos. Ahora, vamos a hablarle un momentico del árbol de Navidad. El árbol de Navidad. En Colosenses capítulo 2 tenemos un pasaje que dice que no nos dejemos mover por vanas filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Está bien, eso algunos lo utilizan para aplicárselo al árbol, pero no es así, porque no pega. Cada año, escuchen bien, es también la historia, cuenta la historia que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Un árbol consagrado que la gente venía a adorar al árbol. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecían sacrificios, pero el misionero Bonifacio vino allí y entonces un día cortó el árbol delante de la mirada de todo el mundo. Aquí esto es idolatría, esto es, hay que cortar. Y cortó el árbol ante la mirada atónita de los lugareños, y tras leer el evangelio le ofreció un abeto. Sí, mira, vamos a usar, ustedes quieren un árbol, vamos a usar el abeto. El abeto es un árbol de paz porque sus hojas, que siempre estaban verdes, representan la vida eterna, porque su copa señala al cielo, y aunque esto no tiene nada que ver con la adoración, lo cierto es que el doctor Bernardo Estrada, profesor de religión de la Universidad de Santa Cruz, dice: a veces hay personas que piensan, por ejemplo, que el árbol de Navidad es un símbolo pagano, y no es así. El gran sentido viene ya de una tradición muy antigua de la humanidad, o sea que se piensa que hasta los chinos y los egipcios usaban los árboles para decorar sus casas. Ahora vamos a hablar de Lutero. Dice la historia que durante el Renacimiento los cristianos adoptaron este símbolo y le dieron un nuevo significado a los que lo tenían equivocado, para festejar la llevada del Salvador. El primer rasgo del árbol, por lo tanto, debía ser su capacidad de mantener las hojas vivas en invierno, por lo que comenzaron a usar abetos o pinos. Era un símbolo de la eternidad y de la vida de Dios que no pasa nunca. Por lo tanto, aplicarlo a la vida de Dios que no pasa nunca, aplicarlo al Hijo de Dios que viene con nosotros en la Navidad, le da el sentido de que Dios se hace presente en medio de la humanidad. Después había que decorarlo. Los primeros indicios de adorno del árbol nos lleva a Alemania. El mismo Martín Lutero
fue uno de sus impulsores. Cuando Lutero, que esto tienen que buscar en la historia del árbol de Navidad y en Wikipedia, buscarlo en el internet, que fue donde yo lo encontré. Cuando Lutero, que él también fue uno de los grandes inspiradores, aunque no el promotor principal, puso el árbol, le ponía frutos. Se ponían frutos también recordando al árbol del paraíso. Siglos más tarde, las manzanas y las naranjas serían cambiadas por esferas y con la invención de la electricidad llegarían las populares luces de colores. Hoy el árbol de Navidad es más que una decoración, una señal de alegría y fiesta para todo el mundo. Es un significado de luz. Eso sí, eso es más bíblico, bien bíblico, porque lo dice Isaías, y ya se acabaría la oscuridad. El significado del árbol de Navidad. Así que yo no pude printearla, una foto de Lutero, un fotograbado, escrito de aquella época de Lutero en su casa con el árbol de la Navidad. Esto es demasiado grande, diría un ateo, para ser verdad, pero como la Biblia dice, todo es la verdad. Y como la Biblia es un libro de milagros, y Dios es un Dios de milagros, Dios no necesita que algo sea razonable para que sea verdad, porque la razón nuestra está alterada por nuestro pecado, y nosotros aprendemos mucho por lo que vemos. Las cosas que vemos, las aceptamos. Las que no hemos visto, entonces las cuestionamos porque queremos saber cómo es eso. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, María le preguntó a Alan, ¿no? ¿Y cómo va a hacer eso? Porque hasta ahora que yo sepa, la Virgen tiene que tener una relación para que haya un baby. Pero el ángel le explicó, mira, el Espíritu Santo te da sombra, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es un milagro. No, eso no puede ser. ¿Tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Entiendo que no puede ser. Pero si tú crees que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ya que es lo que no puedes creer. Si que Dios hizo los astros, las Pléyades, el Orión, las galaxias. Si Dios lo hizo todo, y yo lo creo así, Dios puede hacer cualquier cosa. Así que, ¿cómo no va a poder mandar a un ángel o a los ángeles? ¿Cómo no va a poder mandar una estrella a buscar a los gentiles? ¿Cómo no va a poder hacer nacer a su hijo en un pesebre? ¿Cómo no va a poder crear todo un misterio para protegerlo del malvado Herodes? Que, por cierto, para que se anote en sus libros de historia del cristianismo, cuando algún día le pregunten quién fue el primer mártir del cristianismo, alguno dirá, fue Esteban. Parece. Pero los primeros mártires del cristianismo fueron los niños de Belén. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la tesis? Póngale el nombre mío debajo porque yo jamás lo he oído decir. Pero sí, creo que los primeros mártires del cristianismo en sentido general fueron los niñitos de Belén, cuando Herodes, tratando de destruir a Jesús para que no le quitara el reino, los masacró, los mató. ¿Por qué no? Los ateos no hacen de eso una historia linda, esa que les gusta contar de los niñitos. ¿Por qué no piensan en los niñitos de Belén que fueron muertos por alguien que odiaba a Jesucristo? O es un personaje demasiado oscuro para ponérselo en el haber de Dios. La conclusión: yo he tratado de publicar la Navidad en donde quiera que he estado. Los 28 años que vivo en Cuba, vivimos con nada. No había nadie que tuviera un árbol. Inventábamos de un pino. Como soy electricista, oiga bien, se lo voy a recomendar porque hay hermanos de Cuba, hay el pastor. Aquí no podemos tener guirnaldas. Sí la puedes tener, porque yo tuve guirnaldas en Cuba. Los bombillitos esos de carro, son bombillitos de 12 volt de carro. Yo cogía un cordón y los iba soldando en serie. Claro, los que saben electricidad saben eso. Lo iba soldando todo. Cuando usted suelta 12 y cierra el circuito y lo pone en la corriente, no se explota. Si pone uno solo, ¡bum!, porque es de 12 y la corriente es de 110. Pero si usted pone 12 si usted pone 10, ya son 120. Si pone 12, pues tiene mucha más fuerza.
Y después, eso lo hice en Arroyo Apolo, eso lo hice en Camajuaní, eso lo hice donde quiera, hice mi propio árbol, lo decoramos, pusimos bombillos de eso de carro, en guirnaldas hechas de 12 bombillos, y después los pintábamos. ¿Qué tiene que ver con los otros de aquí? Igual, eran bombillos y el árbol de Navidad de la iglesia de Camajuaní, que entre Fran y otros, aquello era maravilloso, un árbol que daba vuelta, porque ellos hacían carroza y eso de las que se hacían en Camajuaní, o sea, se supone, no sé si todavía se harán, pero aquel árbol tenía que venir a verlo el pueblo. El pueblo venía a ver aquel árbol que daba vuelta y las guirnaldas que ya se prendían y todas estas cosas. Y usted puede hacerlo, búsquese un electricista, consígase 10 bombillos de 12 volts, conseguido, ¿sabes? En Cuba, donde quiera, y entonces déselo a alguien y dice, mira, yo quiero que con estos bombillos me hagas en serie una guirnalda. Después usted lo decora, lo pinta y va a tener su guirnalda. No importa, yo en Cuba siempre tuve, en las iglesias siempre se celebró la Navidad, siempre. Jamás llegó, por lo menos en mi iglesia, alguien de una eventualidad y dice, no, acá no puede tener árbol de Navidad. Por lo menos en mi iglesia no. Porque nosotros era una cuestión de principio. Y mucha gente del pueblo venía a ver los árboles. Yo creo que también después empecé a darme cuenta que había que explicar algo y le ponía al lado del árbol un papel, una cartulina, que se acordarán de eso algunos, y decía, está bonito el arbolito, ¿verdad? Pues este arbolito significa que Jesucristo nació en Belén de Judea. Pues los niños decían, mami, yo quiero ir al arbolito, mira la iglesia bautista y un arbolito. Y entonces iba para allá, y cuando la madre llegaba, el niño estaba viendo el pesebre, el arbolito, y el padre o la madre estaba leyendo lo que decía la cartulina. Así que, no te quejes. Si tú tienes la Navidad en el alma, tú la vas a proclamar. El que tiene una idea, un sentimiento o una cosa linda que encontró, la publica. Así somos nosotros los latinos, somos así. Oye, tú sabes que eso es en Sedano. Oye, tú sabes, eso que tienes en la pierna, eso qué cosa hay. No, un nepe. Ay, muchacha, a mí me mandaron una cremita. Y cuando viene a ver, ya le está hablando de la cremita, cómo se la tiene que echar, dónde fue el médico que se la mandó. Es decir, nosotros somos comunicativos con una idea cuando la idea es buena. Estamos locos por decirlo, locos por contarlo. Por eso existe Facebook. ¿Qué cosa es Facebook? Facebook es contar la historia de mi vida, el gato mío que cumplió años, que da vuelta y hasta le tiran fotos al gato y todas estas cosas. Es parte de la vivencia. Algunos dicen, oye, le están haciendo pública la vida de la gente. Bueno, está bien. Mamá lo vivís trancado en una cueva. Y por ahí uno se entera de muchísima gente que necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y me enteré de la muerte del hermano de una querida hermana. Y yo lo que les digo es que hay que publicar la Navidad. No te puedes quedar callado. Y una de las buenas maneras que puedes hacerlo es, nadie te lo va a impedir. Ahí está el arbolito que regaló al hermano Celedón, un arbolito. Pon algo afuera, pon luces. Y manda a hacer, yo lo iba a traer, se lo voy a llevar a la iglesia a la gente. Cuesta dinero mandar a hacer el cartelito que dice Navidad es Cristo, de ese material que no se echa a perder con el agua, y lo pone afuera para que el que pase y lo ilumina con colores, con guirnalda, con lo que usted quiera. Pero la gente entonces va a ver que toda esta celebración tiene un centro. Y el centro no es mítico, el centro es de Jesús. Estamos hablando de Jesucristo. Así que lo que pienso es que la Navidad es una grandeza que debe ser proclamada. Como le dije que era el título de nuestro sermón, Navidad, grandeza que debe ser proclamada. Tengo infinidad de poesías de Navidad. Tengo varios himnos de Navidad. Y he escrito varios folletos sobre la Navidad. Algún día quizás se conviertan en un libro para explicar estas cosas que estoy diciendo, explicarlas con datos, cómo se hace, por qué, y en fin, el resultado es que si usted hace una Navidad bíblica y la explica, por eso son las obras de teatro en las iglesias. No somos artistas, algunos
Algunos se visten de mago y se le pone un callado en la mano y se le pone una barba. Ya hoy en día no es problema de taparse la cara. Así que las obras están más que actualizadas, porque todo el mundo anda con la cara tapada. Ayer me costaba trabajo conocer a algunos amigos en la reunión de coros. Así que te digo esto, tu iglesia, pastor querido que estás oyéndome, tiene que celebrar la Navidad de alguna manera, con lo más sencillo, ya sea con cantos, con adornos, pero Navidad es Cristo. No te quedes callado y no le das la oportunidad solamente al mundo para que celebre el Christmas que quiera. La Navidad es nuestra, es el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Es una responsabilidad nuestra, es parte del evangelismo que la iglesia hace. Jesús nació, Jesús vivió, creció, murió, resucitó, ascendió y ha prometido volver otra vez. No puedes quitarle el nacimiento de la historia, como que cayó en la cruz de Fly. Jesús nació, y a esta distancia de los eventos después de 21 siglos, sí hay que hablar del nacimiento de Cristo. Quizás los apóstoles no tuvieron necesidad porque estaba fresco y Jesús andaba con ellos, pero ya cuando pasaron los siglos hubo que hablar de los detalles del nacimiento: quién era, por qué nació, dónde nació, en cumplimiento de qué profecías, cuáles fueron los eventos y qué significaban. Así que, mi amado hermano cristiano, adorna tu casa como puedas. Es verdad, a veces los adornos son un poquitico caros, pero a veces el dinero lo gastamos en lo que sea. Vamos a decirle al mundo de tus vecinos que tú tienes una Navidad cristiana. Si es posible, consíguete un pesebre. Y si no puedes el pesebre, pues consíguete aunque sea el letrero que diga por qué tú pones los adornos, Navidad Cristo, y tenga a mano algunos tratados de la iglesia para si alguien se acerca a leer el letrero. Así que Dios te bendiga y que en este tiempo maravilloso de la Navidad podamos olvidar tanta tragedia, tanta oscuridad en el mundo que nos ha tocado vivir en este año, que ha sido un año oscuro, un año de tristeza, un año de dolor. Vamos a ponerle luz al fin de este año en nombre de Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, gracias por Cristo, gracias por la grandeza que Él tiene en su vida, en su nacimiento, en su muerte por nosotros, su resurrección, su ascensión y sus promesas. Ayúdanos, Señor, a hablarle al mundo de Jesús, y que en este tiempo el mundo entero tiene que celebrar el nacimiento de Jesús, porque Jesús dividió la historia en dos, antes de Él y después de Él. Ayuda a los cristianos a que tengan suficiente valor, amor y fuerza espiritual para, olvidando los dolores, podamos cantar con alegría el gozo de la Navidad. Ayúdanos a proclamar un evento tan maravilloso, porque Navidad merece ser proclamada. Te pedimos perdón por nuestros pecados, asiste en nuestras cargas, sana a los dolientes, ten misericordia a los tristes, que el mensaje de la Navidad pueda devolverles un poco de paz. En el nombre de Jesús, amén.